Bueno, para mí es un honor que me hayan invitado a sustentar esta conferencia, Comunicadores de Baja California, la Sociedad de Historia de Tijuana, Mujeres Profesionistas y de Negocios y el Salón de la Fama del Deporte. Me parece que tiene la mayor relevancia que esta Sociedad de Historia se haya convertido en un foro que permite a la comunidad de Tijuana establecer contacto con diversas personalidades que abordan una diversidad de temas. Me siento muy honrado de estar aquí. Más honrado de que me inviten a hablar de educación. Dice Jacques Delors, el gran científico social francés, que la educación es un tesoro. ¿Por qué? Porque es el elemento transformador por excelencia de la sociedad. Y yo afirmo que la escuela es el espacio más importante en materia de transformación el espacio igualador por excelencia. Los niños llegan a la escuela, todos tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones, unos son muy humildes, otros son de clase media, pero todos tienen la oportunidad de recibir de su maestro la misma clase, la misma atención. Y es un espacio igualador porque además, a partir de la escuela y del aprendizaje, los estudiantes van formando su personalidad. Difícilmente, si yo no hubiera salido de mi pueblo, que está en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental de Durango, a concursar para una beca en la normal superior, en la normal rural de Salaizes, Chihuahua, podía haber hecho algo en mi vida, porque era una escuela en la que recibía hijos de campesinos, generalmente pobres, en la cual teníamos los mismos derechos todos. Participamos en un espacio auténticamente igualador, que nos transformaba, que nos cambiaba y que nos proyectaba. También los maestros son los sujetos de cambio por excelencia. Los maestros, superada la concepción medio mística de Vasconcelos, de que el maestro es un misionero para convertirse en un verdadero líder social, en un transformador de conciencias, en un constructor de saberes. El maestro es quien lleva la batuta de la sociedad realmente, que logra el cambio de los estudiantes. Unos en mayor, otros en menor grado. Depende el temple, la formación, el talento de los mismos. Pero siempre van a tener los estudiantes la oportunidad de convivir, cuando menos con el 50% de sus maestros, que son muy capaces de hacerles llegar nuevos saberes. Y al apropiarse de nuevos saberes, el estudiante cambia, se transforma. Cuando llega a la escuela es uno, y cuando egresa ya es otro. Si llega a la primaria, cuando termina el 6º año, ya está entrando a la adolescencia
Es un chico que lleva un gran aprendizaje y que se ha transformado de ser un don nadie en la sociedad a ser un niño que ya terminó sexto año. Lo mismo en la secundaria, en la preparatoria, no digamos en la universidad. En los tiempos que vivimos, la innovación, la internacionalización y la globalización son tres elementos claves para el nuevo rol que le corresponde jugar a la escuela. No tengo la menor duda que en estos momentos precisos el maestro tiene que ser mucho más innovador que nunca. De hecho, en los últimos 2 años y medio ha sido la capacidad innovadora del maestro quien ha sacado adelante la educación. Entramos de repente a una crisis profunda con la pandemia, el coronavirus, y nos encontramos de repente necesitados, surgidos de inventar nuevas formas de hacer llegar los saberes a los estudiantes. El caso, por ejemplo, nuestro, la Universidad de Tijuana, no representó mucho esfuerzo porque ya teníamos un amplio camino recorrido a través de los medios digitales. Tenemos 4 o 5 años con alumnos de Colombia, 2 años con alumnos de Perú, que hacen el doctorado con nosotros. Tenemos gente de Estados Unidos, gente de distintos lugares, que hacen un doctorado de educación de excelencia que les permite entrar a las ligas mayores de la docencia. Teníamos pues ya un entrenamiento de un segmento de los maestros y tuvimos que trabajar intensamente con todos los maestros para que asumieran con valentía y con talento el reto de la digitalización. Y lo asumieron con gran voluntad, con gran espíritu de cambio y con mucho talento. Como consecuencia, en las evaluaciones que nos ha hecho el Ceneval, el examen EG, el examen general de egreso, que es obligatorio para todos los alumnos que egresan a nuestra universidad, es obligatorio presentarlo para poder egresar. Hemos tenido la fortuna de que subimos el aprovechamiento, que logramos mejores metas todavía, porque los estudiantes medio que se ensimismaron en sus casas, se atrincheraron en sus hogares humildes o de clase media y estableció una comunicación muy fluida, muy profesional con sus maestros. Dedicaron mucho tiempo a estudiar y tuvieron magníficos y extraordinarios resultados. Sin embargo, el daño a la educación es innegable. Sobre todo la educación básica está severamente dañada. Hay quienes hablan de números muy grandes, de 5 millones y fracción, de chamacos que dejaron de recibir sus estudios, en fin. La realidad es que, según las encuestas de INEGI, en el primer año, el 20, desertaron 765,000 estudiantes de educación básica. En el segundo año aumentó a poco más de 800. Pero no es el escándalo de
fracaso de la educación. Pienso que el gobierno tomó una buena medida, no quiere decir que la mejor, hablando en términos pedagógicos, cuando instrumentó a través de la televisión una serie de programas educativos. ¿No se escucha? Una serie de programas educativos que funcionaron más bien que mal. No digamos que excelentemente, pero fue una sabia medida ante una situación de emergencia. Emergencia porque los niños en las escuelas, la mayoría no tenían una computadora, menos un escritorio. Los maestros, sobre todo el sector público, no tenían el entrenamiento para manejar la educación a distancia por medios digitales. Entonces se convirtió en repetir las clases a través de la televisión, monitoreados un poco por los padres de familia, por las madres de familia, que no se quejaron tanto como un primo hermano que tengo, que encontré en Sinaloa, Guevara Niebla, que es un gran investigador, un gran maestro, que fue subsecretario de Educación Básica a principios del gobierno, y que resultó ser mi primo hermano. Hace 7 años me invitó José Ángel Pescador a que lo acompañara en Culiacán, porque la Universidad de Sinaloa le iba a otorgar el doctorado honoris causa. Y ahí acudió Gilberto. Yo lo conocía de nombre, lo había oído, leído, fue uno de los líderes más notables del 68. Y me dijo, oye, ¿tú eres Ruiz Barraza? Sí, yo soy Ruiz Barraza. Ahorita que vayamos a comer, quiero que nos sentemos juntos porque quiero salir de una duda. Muy bien, excelente. Y la duda fue que, dijo, en la novela de Bruno Traven, La Sierra Madre, habla de un señor Wilfrido Barraza que comerciaba con 20 mulas desde Estación Rosario, en el norte de Durango, hasta Culiacán, en 7 jornadas. El pueblo está más cerca de Culiacán que de la Ciudad de México, perdón, que de la ciudad de Durango. Y luego, la última noche, antes de bajar a Culiacán, la pasaba en mi pueblo. Y de ahí nació mi mamá. Yo debería ser Guevara Barraza, dice. Me dio risa. Se encontré el 41. Vamos a darnos un abrazo porque somos primos hermanos, digo. Que efectivamente el señor era mi abuelo. Pues que hemos tenido, nos hemos frecuentado rara vez como nos lo permiten nuestros compromisos de trabajo, pero acaba de publicar un libro candente en el que destroza las políticas educativas del actual gobierno. Él fue subsecretario y renunció al año y medio porque se le hizo muy pesada la política de austeridad que se implementó en educación en general en el país. Tuvo una ruptura con el presidente López Obrador y es muy duro en sus críticas. Sin embargo, hay exageraciones en sus notas porque es recurrente de acudir a investigaciones que realizan organismos no calificados, no certificados. El INEGI es el mejor organismo en materia de investigación de todos los problemas económicos y sociales del país. Y es válido lo que el INEGI dice. Ahora, ¿estamos en aprietos? Sí, estamos en aprietos. Que se van a perder 2 generaciones,
No sé si se van a perder. Depende de que se implementen programas educativos con sabiduría. Porque para poder insertarse exitosamente en la educación digital, debe partirse de un modelo académico, educativo, que las propias instituciones hayan elaborado, que hayan armado, que lo dominen en la modalidad escolarizada y lo puedan aplicar digitalmente. Si se lanzan a generar un modelo educativo especial porque es digital, pues van a fracasar. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos muy avanzada en la Secretaría el trámite del campus virtual de la universidad. Tal vez vamos a ser la primera universidad de Baja California que va a aplicar el campus virtual. Pero el modelo educativo es el mismo. No tiene modificaciones. Lo que tiene es una metodología distinta. Entonces depende si la Secretaría de Educación se apropia de la idea y se convence de la idea de que estamos en una situación de emergencia, puede haber un salvamento de la educación y de generaciones. ¿Qué se requiere? Implementar políticas remediales. Lo peor que puede suceder para una institución es que los muchachos se den de baja. Porque es una pérdida de un ser humano que tenía un proyecto de formarse profesionalmente y que se escapó por problemas económicos o porque no pudo entrarle al tema de la digitalización. Entonces, cuidar a los alumnos. Es muy difícil mantener una tendencia uniforme en educación. Por ejemplo, el 83, que fue el último año que estuve yo como director de la Lázaro Cárdenas, logramos una eficiencia terminal del 94%. Si el 94% de los que ingresaron 3 años antes terminaron su preparatoria. El promedio nacional era el 58%. ¿Por qué? Porque teníamos un programa remedial. Y si los alumnos que estaban bajos, inmediatamente les hacíamos programas especiales, les formamos en círculos de estudio, aplicamos sociogramas en los grupos, encontramos las estrellitas y alrededor de los mejores reuníamos al resto y se convertían en sus tutores. Entonces, si se aplican políticas remediales, puede que se recupere mucho de lo que se está perdiendo. Para ello es fundamental que se haga un examen diagnóstico certificado por un organismo como Ceneval. Discute mucho que desapareció el Instituto de Evaluación Educativa, pero en realidad Ceneval está cumpliendo una función desde hace muchos años central y muy exitosa y con mucha experiencia en la evaluación educativa. Por ejemplo, Ceneval puede aplicar un examen diagnóstico y establecer los logros académicos en materia de saberes que tienen los estudiantes de distintos niveles. Y a partir de ahí deben formarse los grupos con
los mejores alumnos con los alumnos de promedio medio y con los alumnos de bajo promedio. Si eso hacemos, vamos al fracaso. Necesitamos aplicar sociogramas que nos permitan conocer exactamente a quiénes son los mejores estudiantes, no solo porque tienen más conocimiento, sino porque tienen más liderazgo propositivo, constructivo, figurativo. Y alrededor de ellos se reúnen 5, 6 alumnos, cuando mucho, que forman un equipo de trabajo, que se acompañan en sus tareas y tienen un líder que la estrella, que resulta de una buena evaluación del sociograma, quien va a ser el guía, el líder de ese grupo. Y no debemos desesperarnos. Creo que en educación básica, si se aplica un programa remedial serio y bien organizado en ciencias, en matemáticas y en lectoescritura, ya le salvamos el año. Si atendemos prioritariamente esas 3 áreas y aplicamos políticas remediales en esas 3 áreas, ya le salvamos el año. No tiene la menor duda. El presupuesto de educación no ha crecido mayor cosa, pero bueno, ha crecido 1% del Producto Interno Bruto. Lo recibió López Obrador con 4.5 puntos del Producto Interno Bruto y lo traen en 5.5 puntos. Ha subido 1 punto. Se ha destinado el dinero fundamentalmente a las clases más desfavorecidas. Se han creado 140 universidades Benito Juárez, que algunos dicen que son universidades sin posibilidades de futuro, porque están en comunidades aisladas. Yo digo que de eso se trata, de llevar la universidad a donde están los más necesitados, que tal vez el nivel académico de los profesores no es el óptimo, seguramente que es cierto, pero tal vez la emoción social que produce en una comunidad que ya tiene una universidad y se sienten orgullosos y de que sus hijos vayan a la universidad, sea mucho más trascendente que las ineficiencias pedagógicas que puedan tener los maestros. Y además, en el tema de los maestros, hay que aplicar también la política remedial. Hay que hacer que vayan a estudiar posgrados de educación, a formarse como maestros, a establecer intercambios con otro tipo de universidades, y seguramente, si no es que las 140, un alto porcentaje de ellas pueden transformarse en verdaderas instituciones educativas. No tengo la menor duda. No es el gran programa educativo en materia de educación superior que creó Luis Echeverría, por ejemplo. Luis Echeverría incrementó la matrícula de educación superior en 117%, más que la duplicó. Por eso yo digo que no hay ninguna justificación ética ni moral para que ha habido guerrilla contra Luis Echeverría, que es el que ha hecho más por los jóvenes auténticamente. Pero es un gran programa.
y puede dar grandes resultados. Que hay cierto sectarismo en algunos funcionarios, sí lo hay, evidentemente lo hay. Pero esto es el inicio. Y estas universidades pueden tener un largo tramo de vida. Así surgió el sistema educativo de educación superior. Cuando se logró la independencia de México, los nuevos líderes, los que apoyaron a Guadalupe Victoria para que fuera presidente, que no lo sacaron ahí de la manga. Guadalupe Victoria es el verdadero líder vivo de la independencia. Era el gran héroe de Veracruz. Se había posicionado de todos los pasos que conducían, todos los caminos de Veracruz a México, y había estrangulado la economía. Era un hombre de enorme prestigio personal, que cuando vino la amnistía, después de tantos años de lucha, empezaron a flaquear algunos generales y se empezaron a amnistiar, y él mismo animó a sus generales a que se amnistiaran y estuvieran pendientes de acontecimientos futuros. Y se fue a la sierra. Duró 30 meses en la sierra solo. Allá le dio la epilepsia. No participó en la consumación de la independencia porque él estaba solo en la sierra de Veracruz. Lo vieron, lo fueron a buscar dos indígenas que lo acompañaron cuando se fue solo a la sierra y no lo hallaban. Pues bien, por ahí unas huellas que les parecía que podían ser de él, y uno de ellos dijo: no, si anda por aquí ahorita va a salir el general. Te quedan tortillas, pues los tres, pues vamos a jugárnoslas. Las amarraron en un hilito y las colgaron en un mezquite y se escondieron, y salió por las tortillas. Y ya le dieron la nueva. Se fue a Perote, puso su uniforme de general, se fue a ver a Iturbide y lo enfrentó. Y le dijo: tú fuiste de los realistas que cometió más crímenes contra los luchadores por la independencia. Pero bueno, tú ya decidiste asumir la independencia. Bienvenido seas. Pero me voy a parar frente a ti para decirte que no estoy de acuerdo con el plan de Iguala en este y este artículo que prevé ofrecerle el reinado de México a un descendiente de el rey de España o cualquiera de sus alfeñiques descendientes. Tampoco estoy de acuerdo con los tratados de Córdoba, en el que reiteran mi ofrecimiento, porque esta va a ser una república federal, no va a ser una monarquía. Y de una vez me vas viendo como tu enemigo principal cuando estás pretendiendo que si no acepta el rey y sus parientes venir a ser reyes de México, pues que se escoja una persona distinguida de México como rey. Ya te estás viendo tú de rey. Quiero decirte que seré tu oponente, lucharé contra ti. Pero por lo pronto, bienvenido seas. Y claro, se eligieron los diputados, él fue diputado de Durango, y fue el que aglutinaba a los diputados más talentosos. Todos ellos habían sido diputados de las Cortes de España. Es algo que poco se dice en historia.
diputados de las Cortes de España que traían un gran entrenamiento como diputados, que eran cultos y que además tenían un gran desarrollo en las cuestiones de legislación. Fue el grupo duro del Congreso el que se reunió con él. Estaba don Miguel Domínguez, por ejemplo, el esposo de la corregidora, o el corregidor de Querétaro. Estaba Gómez Farías, estaban todos los duros, todos los que habían sido principales, habían sido diputados. Estaba el señor de Zavala, que después traicionó y se fue a Texas, se fue a vicepresidente de Texas. Estaba la gente más bien formada, y algunos no tan liberales, también conservadores, todos estaban con él. Bueno, ¿por qué la clase política nueva que recién se inauguraba se preocupó más por impulsar la educación superior que la educación básica, que la educación secundaria, que el propio bachillerato? Dicen que es un misterio, es una lógica, porque sabían que necesitaban crear una élite intelectual capaz de hacerse cargo de las riendas del país. Por eso es que a finales de su gobierno se empiezan a crear los institutos de ciencias y humanidades en varias capitales de los estados. A veces se llamaban institutos científicos nada más, y ni siquiera el caos que se vino después del golpe de Estado que da don Vicente Guerrero, porque vamos a decirlo con toda claridad, don Vicente Guerrero da un golpe de Estado, lo juega de candidato, pero él saca el 25% de los votos y el que gana saca el 30%, y se une al conservador Bustamante para dar un golpe de Estado y que el Congreso votara el desconocimiento del ganador, que además había sido diputado de las Cortes de Cádiz, y que se quebró un poquito. Y en Victoria dije, sí, que no eras buen gallo, no te apoyo, infeliz, dice. Pero la gran preocupación por formar una élite profesional, conocedora, culta, nace con la independencia. Antes de una preocupación por la educación primaria, secundaria, se preocuparon por la formación. De hecho, el sistema educativo oficial más antiguo que existe en la historia de México es el de educación superior, porque muchos de los institutos, por ahí por el año 50, 52, se convierten en las universidades autónomas de los estados, por ejemplo, la de Chihuahua, la de Durango, la de Oaxaca, la de Veracruz, fueron institutos en un principio. Hay una larga data de ellos. Casi no se habla en historia de estos temas. Los grandes historiadores contemporáneos, esos que dicen que escupen por un colmillo la historia, pues no saben de estos temas, la verdad. Entonces, estos institutos tienen la gran virtud de haber producido la clase política más talentosa, más brillante, más exitosa de la historia de México, que es la clase política que a partir de la Revolución de Ayutla y del triunfo de esta en 1854 se va a proyectar para elaborar la Constitución del 57, luego las leyes de reforma, luego la lucha contra el imperio y luego la República restaurada. Es la clase que dirige Benito Juárez, la de los Melchor Ocampo, la de los Francisco Zarco, gente que ya la quisiéramos ahora de diputados, Esa clase política se forma en esos institutos. Y la nueva educación en México, digamos,
que arranca el 20 con Álvaro Obregón, con un líder que se había exiliado en Estados Unidos 5 años, el señor ¿cómo se llama este hombre? El más famoso de los educadores en México, según se dice. Vasconcelos, José Vasconcelos. Primero logra ser rector de la universidad y luego desde la Universidad de México, que todavía no era autónoma, se lanza a armar el proyecto de la Secretaría de Educación. No había Secretaría de Educación, había Secretaría de Instrucción Pública. Y suma a todos los académicos de la universidad, que es donde estaba la creminata de la intelectualidad, al gran proyecto de crear la Secretaría de Educación. Y logran crear la Secretaría de Educación y él ser el primer secretario de Educación. José Vasconcelos es incuestionable que es uno de los más notables líderes educativos de la historia de México. Pero el nombre místico. Cuando habló de las misiones culturales, lo hacía en forma mística. Tuvieron éxito las misiones culturales porque iban de pueblo en pueblo, estaban una temporada por ahí, hacían procesos de enseñanza y luego que agrupaban a un grupo de personas se trasladaban a otro, dejaban ahí tutores para que siguieran el proceso y así andaban caminando. Pero no arma un programa de educación primaria, de educación secundaria realmente sólidos. Crea las normales rurales, por ejemplo, las que yo estudié. Crea las primeras escuelas normales rurales y echa a andar un gran proyecto educativo que se basa en el arte de la naturaleza de la sociedad. Le da vuelo al arte mural, a la pintura mural, y viene la gran pintura identitaria de México que recoge las figuras del campo, las figuras de los mineros, las figuras de los esclavos, las figuras de México. Le surge la ambición de ser presidente, fracasa y huye con María Antonieta. Se va a Francia, la explota económicamente Arriba Palacio, que era de familia rica, y cuando la ha explotado el todo al todo, la desprecia, la abandona, y esta se suicida en Notre Dame, en la tercera banca de Notre Dame se suicida. Ese es el Vasconcelos, es un gran personaje de educación, pero no logra crear realmente un gran programa estructurado de educación. Sin embargo, tiene el gran mérito que desde la universidad, la parte más desarrollada de la educación en México, crea el modelo educativo que va a estar dando tumbos. Viene la época de don Lázaro Cárdenas con la educación socialista, que tiene la particularidad de crear muchas escuelas normales, rurales, pero eran escuelas de técnicos agrícolas. Estudiaban 4 años, 3 años, los dedicaban fundamentalmente para ser peritos agrícolas, que les decían entonces,
y 1 año para ser maestros. Hasta el 43, que llega don Jaime Torres Bodet, de secretario de Educación, y crea el modelo educativo de México. El modelo de que tanto renegó Peña Nieto y que tumbaron, fue el de don Jaime Torres Bodet, no fue cualquier cosa, ¿eh? Y nadie dijo de eso, ¿eh? Nadie se acordó de defender la historia. Yo, como ya no estoy en activo en política, pues yo comenté algo en radio, pero nada más. Realmente le cortaron la cabeza al modelo educativo generado por Torres Bodet. Pero Torres Bodet se encontraron con un panorama terrible. Había solo 18,000 maestros federales, porque Carranza le había hecho un grave daño a la educación, dándole a los ayuntamientos la obligación de impartir educación primaria. Los ayuntamientos sin recursos, sin maestros, estaba tirada la educación. Pero de esos 18,000 maestros, solo 6,000 tenían título de maestros. 4,000 eran egresados de las escuelas normales rurales y 2,000 de la Nacional de Maestros y otras normales de otros lugares. Otros 6,000 tenían entre primero y tercero de secundaria de estudios. Y 6,000 eran chamacos que habían terminado sexto año y estaban improvisados como maestros. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Para que funcionara el modelo educativo, tenía que contar con los elementos esenciales del cambio, que son los maestros. Y se lanzó a la creación de muchas normales de veras, y a crear el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, al cual incorporó a todos los profesores que no tenían una formación completa como maestros. Y pervivió muchos años, pervivió hasta los 70. Formó muchos maestros y de muy buena calidad. Y viene después de él Torres Bodet, viene de nuevo como secretario con López Mateos, crea los libros de texto gratuitos, que fue un buen modelo. Yo, como maestro, tengo mis reservas sobre la eficiencia de los libros de texto gratuitos, porque como fueron un buen elemento que coadyuvara a que los maestros hicieran mejor su tarea, también fue un elemento para que algunos maestros se agazaparan atrás de los libros de texto para simular que trabajaban. Tengo un compañero maestro que ya murió, no voy a decir su nombre, era muy conocido. Ya era mi compañero cuando yo empecé a dar clase en la escuela La Roca en el 60. Que cuando se crearon los libros de texto, pues era re bueno. Vamos a estudiar historia. Saquen su libro de texto de la página tanto a tanto. Vamos a estudiar cuidaditos, calladitos. Media hora, todo el mundo cayó. Y él leyendo el periódico, pero no estaba realmente leyendo el periódico, tenía un gran sentido de equilibrio, estaba durmiendo. Terminaba la lectura a media hora y ahora ve el cuaderno de trabajo de la página tanta a tal, de tal página a tal página. Resuélvanlo. Eran los mismos temas que habían leído. Y otra media hora con su periódico. Y luego terminaba y ahora a calificarse.
intercambien los cuadernos entre ustedes y yo les voy a ir dando las respuestas y califican. Bueno, no era la generalidad de los maestros, pero sí eran los maestros. Y muchos perdieron el espíritu de búsqueda, de aprendizaje de nuevos conocimientos, de investigación, de nuevos textos, y se acomodaron solamente a los libros de texto gratuitos. No sé si siga sucediendo lo mismo. A lo mejor está hasta exagerado más el tema del que les he hablado ahora que antes. Pero lo cierto es que le hizo algo más, les falta algo más a los libros de texto. Les hizo falta una buena metodología para que interactuaran los alumnos con los libros en el aula de educación activa. Hoy, ¿qué necesitamos para salir del problema? Aparte de la educación remedial, de los programas remediales, pues necesitamos que las escuelas se equipen, que los maestros entren en un proceso de reconversión, de ser profesores normalistas a ser profesores con avanzados conocimientos de la digitalización, que se le dote a las instituciones de computadoras, que se equipen los salones con purificadores de acuerdo al tamaño de los grupos y de la carga calórica que van a producir, que se pongan medidores del dióxido de carbono que está produciéndose por los estudiantes. Como eso lo tenemos en la Universidad de Tijuana, les presumo, pero eso es lo que tiene que hacerse si se quiere abrir bien a la educación presencial. Es difícil que el gobierno pueda salir adelante financiando todos estos programas, pero creo que si se armara una gran cruzada, se podría avanzar. Si la escuela es el espacio igualador, es porque hay desiguales, es porque hay alumnos que tienen un nivel económico distinto a otros. Y una buena tarea con los padres de familia, pueden reunir recursos para ir dotando a sus escuelas. Pero luego se encuentra un problema, la demagogia, que han hecho algunos diputados, de que no debe haber cuotas escolares, pues se quedan sin ingreso en las escuelas. Porque el gobierno nunca les ha dado a las escuelas primarias gastos para su mantenimiento, ni siquiera para una escoba. Cuando yo trabajaba en la primaria, teníamos que recoger una cora, decíamos, por muchacho, para las escobas, para los mapeadores. No había recursos. Y los directores no se embolsaban el dinero, como se dice. No sé si ahora se lo embolsen, pero entonces no se lo embolsaban. Lo invertían realmente. El maestro Delgadillo tenía su escuela reluciente, su escuela Madero reluciente, por ejemplo. Era de las escuelas mejor atendidas. Bueno, tiene que armarse una muy buena cruzada por la educación, con un discurso convincente, que no descalifique, que no excluya, que sea un discurso igualador también, y que anime a todo el mundo a meterse en este gran proyecto. No veo que haya otra solución que la digitalización de los maestros, porque este
problema que se nos ha presentado con la pandemia nos ha llevado a avanzar a pasos agigantados en 2 años y fracción en los programas de digitalización. Y estos vinieron para quedarse. Nosotros aquí entre nos nunca hemos suspendido clases. Siempre hemos mantenido las clases de laboratorios. Contra las indicaciones de las autoridades siempre las hemos mantenido. Aquí está mi vicerrectora, la maestra Marmolejo, que es una persona brillante, un excelente líder educativa, que ha tenido el tino de conducir muy bien y con mucha discreción todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en todo lo que son laboratorios y prácticas de los estudiantes. Porque no podíamos suspenderlas. Ahorita se trabó esta conferencia con una oferta que se nos presentó en el último momento para que los estudiantes de cine presentaran sus proyectos que van a ir a concursar al programa del San Diego Union, y que en los últimos 3 años hemos ganado en el nivel de primerizos, de principiantes. Estaban presentándose la Sala Monsiváis. ¿Y cómo estuvieron trabajando todo eso? Pues en la escuela y un poquito escondidas, que no se dieran cuenta, y con todos los cuidados del mundo. Porque finalmente es un ejercicio de responsabilidad social de educación. Si no hay responsabilidad social, si hay escuelas particulares que le han entrado, hay cientos de universidades privadas en Tijuana, es el colmo. No tienen ningún modelo pedagógico, ni educativo, ni nada, pero hay por todos lados. Pero tiene que tener una gran responsabilidad social para ello. Entonces, yo le apuesto al futuro de México con un nuevo modelo educativo que parta de las experiencias que tenemos en manejar la educación, con la digitalización de la educación, que le va a convenir a todo el mundo. No creo que se vuelva a restablecer un sistema presencial al 100%. Cuando menos en educación superior no creo que se vuelva a establecer. Va a funcionar un sistema mixto, y cuando se trate de programas abiertos a comunidad internacional, abiertos a la internacionalización, tendrá que ser casi totalmente en línea, pero con plataformas ricas en su capacidad, con acceso de la institución a plataformas poderosas que cuestan mucho dinero. Es notable cuando empiezan a llegar los estudiantes a las 7 de la mañana, se empieza a llenar la demanda de vinculación al internet, y afortunadamente tenemos suficiente carga que no se nos agota. Creo que esto se puede lograr. Si lo logra una universidad que realmente tiene unas colegiaturas que a veces son el 50% de las que se pagan en un kinder, ¿por qué no la pueden lograr otras instituciones? Se puede. Se puede convocar a la comunidad y que arrope a las instituciones, que les permita equiparse, que se digitalice a los maestros, pero que se les estimule también, porque luego andan batallando para cobrar sus sueldos. Nomás andan batallando para cobrar sus sueldos. Siempre les están debiendo.
Pero otra vez Echeverría, en ningún momento de la historia los maestros hemos estado mejor que con Luis Echeverría. Se les incrementaron los sueldos extraordinariamente. Se redujo la semana a 5 días. En secundaria teníamos que dar clases los sábados. Se suspendió. Se compactó el programa para 5 días. Porque los maestros tenían derecho a tener 2 días con su familia. Pero se han ido perdiendo los sueldos de los profesores. Y de los jubilados más. Salinas redujo a 10 salarios mínimos la jubilación. Cuando yo me jubilé, debería andar ganando como unos 60,000 pesos si me hubiera jubilado con mi sueldo. Me jubilé con 19,000 pesos. Hoy se están jubilando con 24,000 pesos los maestros. Hay un grupo de maestros, amigos míos, compañeros de generación del tecnológico, que se jubilaron por un convenio que hicieron, que les dieron 4 millones de pesos al contado y se olvidaron de seguir cobrando y entregaban su plaza. Claro, los que hicieron algún negocio, invirtieron, compraron algún inmueble, tienen 1 o 2 rentas, ahí van viviendo. Pero ¿saben qué hizo la Secretaría de Educación Pública? Pues suspendió al tecnológico las plazas por el tiempo necesario para recuperar la inversión de los 4 millones. Sí, son trampas. Está entrampado el sistema educativo. Desgraciadamente los dirigentes sindicales se han dedicado más a buscar el beneficio personal, se ha llenado de cajas de los maestros que prestan dinero, que bueno, una serie de cosas increíbles, impasables. Yo estimo que si el gobierno quiere tener una buena respuesta de la comunidad y que urge un programa de reconversión de los maestros. Bueno, hasta se sienten orgullosos. Yo cuando empecé a manejar el Facebook y las redes sociales ya me sentía medio fregoncillo, ¿no? El otro día impartí una conferencia, tuve 1,500 personas escuchándolas. Se reía mucho María Esther Echeverría porque se publicó un libro de don Luis que escribieron 30 de sus colaboradores. A mí me había invitado ella, pero el exdiputado que fue secretario de la Reforma Agraria, no me acuerdo ni su nombre, me excluyó. Y yo me di mi conferencia y me dice, oiga, es que tuvo usted más gente que los 30. Estuvimos pendientes mis hermanos y yo que los 30. Estuvieron todo el tiempo la gente escuchando la conferencia. Bien, yo quisiera dejarlo ahí. Si tiene alguna pregunta, con mucho gusto la contesto. Me da mucho gusto haber convivido con ustedes. Quisiera haber venido con unas 6-7 horas de sueño, pero anoche por distintas razones. Cuando voy a tener un día así muy cargado, normalmente no duermo el día anterior, tengo 2 o 3 horas y me funcionan mejor las cosas. Así es que, pues muchas gracias.